Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Es la verdad un verdadero honor estar aquí en esta casa. Muchas gracias a la Oficina de la Mujer y por supuesto a la querida Luz Patricia Mejía y en ella al mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará. La verdad que es un verdadero honor de mi parte y te voy a agradecer si pasamos a la siguiente, por favor. Poder trabajar y preguntarnos por qué surgen los indicadores y por qué es importante este sistema de medición. Todos ustedes vienen del campo de los derechos y esto ha sido una discusión realmente, llevamos más de 20 años discutiendo si era posible medir derechos, si era posible trasladar la evidencia empírica para medir derechos humanos y si esa evidencia empírica, fundamental en el campo de las políticas públicas, a pesar de que muchas veces no se utiliza de manera consciente, pero si era esa evidencia empírica que se produce, esos datos socioeconómicos, si era posible utilizarlo para medir indicadores. Y un poco ese fue el proceso de partida, del cual voy a compartir con ustedes, y pasamos a la siguiente, por favor, en el cual pensamos en cuáles fueron los consensos del siglo XXI. Y ahí es importante situarnos en las agendas de este milenio, a partir de la Declaración del Milenio, porque en esa declaración y con ese desembarco que se hace respecto al enfoque de derechos humanos, la Declaración del Milenio plantean 187 países de la Tierra comprometerse en 8 primeros objetivos de desarrollo, que son los objetivos del milenio. Objetivos muy pensados para superar la pobreza, porque se presuponía que era inadmisible llegar al siglo XXI con los niveles de pobreza que teníamos. Para el caso de América Latina era una agenda más vinculada a la desigualdad, porque esa es la característica central de el continente más desigual de la Tierra. Sin embargo, lo que queda menos visible es que esta agenda también trajo, además de esa primera agenda de 8 objetivos de desarrollo del milenio, el concepto de enfoque de derechos humanos. Ese concepto de enfoque de derechos humanos planteó una metodología de intervención en el campo de lo público, pero desde un hecho bastante poco reconocido del sistema de derechos humanos, que el concepto de enfoque es un concepto desarrollado por el feminismo contemporáneo. Precisamente toda la experiencia que el mainstreaming de género desarrolló respecto a aplicar estrategias, políticas y prácticas transversales en los procesos de desarrollo es ese concepto que resume esa idea de enfoque, de los famosos lentes violentas que tanto la literatura ha desarrollado. Pero el enfoque de derechos humanos precisamente recupera el valor de los compromisos en pactos y tratados internacionales y la necesidad de establecer puentes, vinculaciones de sentidos y resultados en términos de obligaciones respecto a esos compromisos que tenían los pactos y tratados internacionales. Entonces me parece que la agenda del milenio es una agenda muy poderosa que no se termina de comprender, que no queda solamente en esos primeros 8 objetivos de desarrollo del milenio, todavía es más ambiciosa a partir del 2015 con la Agenda 2030, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, con todo un objetivo, el 10, que prevé reducir las desigualdades, pero también el 5 respecto a la igualdad de género. Pero esos son los consensos del sistema de protección universal, pero también tenemos los consensos regionales y estos días se llevó a cabo aquí en la Ciudad de Buenos Aires la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, donde esos consensos también construyeron la agenda de género regional. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces allí teníamos claramente un mandato central en pensar cómo estas agendas, donde establecían la necesidad de aplicar una metodología, es decir, aplicar este enfoque, atravesar la institucionalidad pública respecto a los compromisos, es decir, esas obligaciones de los pactos y tratados internacionales. ¿Cómo se lograba eso? Y ahí vuelvo a la pregunta, ¿es posible que las obligaciones se puedan presentar en formato de datos empíricos? Esto era posible, podíamos establecer esta línea y pasamos a la siguiente, es importante ver ¿cuáles fueron las posibilidades que esto empieza a debatir centralmente en el caso del sistema de protección universal? Son varios relatores y ahí hay una función muy importante que lleva el relator para el derecho a la salud, Paul Hunt, ya a inicios de este milenio, 2006, saca un documento muy potente en derechos humanos donde dice, efectivamente es posible. Y ahí quiero rescatar de manera muy interesante también el recorrido que hacen las propias expertas en el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará. Las expertas del CEBI en el 2011
ya habían expresado una voluntad en el momento que señalan: no estamos pudiendo avanzar a partir de 2 rondas hemisféricas de evaluación en resultados concretos, porque precisamente los estados tienen algún tipo de información, realizan alguna encuesta de violencia, pero estos datos no son periódicos, no se renuevan, no son amplios. Entonces teníamos una tensión. Hay quienes sosteníamos que se podía medir y se podía incorporar evidencia empírica, y hay quienes sostenían lo contrario. Los derechos son esta abstracción, esta ficción maravillosa, comparable a las mejores obras de la literatura, sin embargo no le podemos poner evidencia empírica. ¿Cuál fue el camino que recorrió la región? Y esto es lo que me parece muy importante recuperar. Precisamente dar una discusión, un debate abierto que se da en el marco del sistema tanto de Naciones Unidas como dentro del sistema interamericano. Y en el sistema interamericano, allí es importante, y aquí también hay muchas representantes de los gobiernos, precisamente son los gobiernos que ponen en el marco de la Asamblea de la OEA la necesidad, en el caso del Protocolo de San Salvador, que es el Protocolo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Sistema Interamericano, aprobado en 1988, que estuvo más de 30 años sin que se pusiese operativo, recién se pone operativo a partir del 2007, donde se define el grupo de monitoreo, y allí la Asamblea General de la OEA en el año 2005, con un liderazgo claro de Argentina, dice: se puede avanzar en indicadores. Por lo tanto, vamos a establecer que el mecanismo de seguimiento establezca los indicadores. Bueno, hasta ahí el mandato era claro, estaba muy bien este mandato. Ahora, ¿cómo avanzamos en esa construcción? Porque además la sociedad civil también venía demandando a partir de los informes, los mecanismos de los contrainformes. En la conferencia inaugural de Natalia Gerardi se planteaban centralmente la necesidad de esta información. También la sociedad en los contrainformes planteaba esta necesidad de indicadores. Y entonces pasamos a la siguiente. Empezamos a construir dentro del sistema interamericano, en el caso particular de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, cómo definíamos qué unidad de medida estadística que pudiese abarcar a los distintos estados que habían ratificado el Protocolo de San Salvador, a partir de qué tipo de indicadores. Y ahí definimos 3 tipos de indicadores. Y pasamos a la siguiente. Indicadores, teníamos la obligación contenida en la norma, el estándar jurídico, ¿esto qué significaba? Había que interpretar esa obligación contenida en la norma, y luego los indicadores. Este proceso, y pasamos a la siguiente, implicaba centralmente detenernos en los principios transversales de derechos humanos y precisamente en esos estándares que ya el sistema de protección universal, a partir de la interpretación, las observaciones generales de todos los comités, las observaciones generales del comité de DESC, del comité CEDAW, también habían avanzado en fijar los estándares centrales. Estamos hablando de los principios de universalidad, igualdad y no discriminación, acceso a la justicia en sentido amplio, y ahí desembarca centralmente este principio central en términos de la efectividad del cumplimiento de los derechos, pero también opera como una categoría transversal. Y ahí hubo precisamente un proceso metodológico muy interesante de elaboración en torno a seleccionar estos instrumentos que nos permitiesen medir estas obligaciones. Suena un trabalengua maravilloso que parece muy difícil de construir en términos de lo que es la posibilidad de atravesar procesos, y ahí cuando hablamos de atravesar procesos, de allí la necesidad de mirar un enfoque transversal, particularmente para procesos donde había que desagregar la información por sexo, raza, género, cuestiones vinculadas a pertenencia étnica, y allí también había que incorporar principios centrales de derechos humanos como progresividad y no regresividad, y esto era central en términos de cumplimientos de obligaciones, pero también contenidos mínimos, y también esos contenidos máximos que iban a marcar el rumbo del cumplimiento de los estados. Entonces, estos principios, aquí hay un listado que podemos ver los principales estándares definidos que han sido centrales para la definición de indicadores, y este no es un checklist que está circulando por allí y que tenemos que tildar. Esto ha sido la construcción de la interpretación del corpus de derechos humanos. Estos estándares nos permiten precisamente ver de qué manera ese enfoque de derechos humanos, es decir, esas obligaciones de cumplir con lo mandatado en los pactos y tratados internacionales, se reflejan en la institucionalidad de los estados, tanto en sus políticas públicas como en los distintos órganos que dependen del Estado. Y pasamos a la siguiente. De allí es que definimos, y en el caso del Protocolo de San Salvador,
un agrupamiento respecto a los distintos derechos que teníamos que elaborar y en un proceso progresivo para que los estados pudieran familiarizarse a partir de elaborar informes en base a indicadores. Con esto pasamos a la siguiente y allí definimos 3 tipos de indicadores. Y esto hay una coincidencia, el Sistema de Naciones Unidas define los mismos indicadores estructurales de procesos y de resultados, que condice con la lógica de elaboración de los preceptos centrales de los principales pactos y tratados internacionales. Si nos detenemos en el artículo 1 de la CEDAW, precisamente la CEDAW establece y define la discriminación por objeto, pero también por resultado. Entonces, precisamente aquí lo que se medía era la estructura de satisfacción de derechos, de cumplimiento de estas obligaciones por parte del Estado, los procesos desarrollados, es decir, qué herramientas, qué respuestas estatales se daban y cuáles eran los resultados. Pero el proceso fue todavía más ambicioso. ¿Y qué definió el grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador? Necesitamos medidas cualitativas, necesitamos conocer la percepción, pero no solo la percepción, sino la experiencia de la persona protegida amparada por los pactos y tratados internacionales. En un concepto y una necesidad de instalar que los pactos y tratados internacionales no son solamente para los grupos vulnerables, sino que protegen a cada una de las personas en este continente. Y esto atravesado por los distintos enfoques. La siguiente. Esto que pasamos muy rápido tiene que ver también con categorías transversales que era muy importante definir. Primero, la recepción del derecho, es decir, cómo esta respuesta estatal se había articulado en la institucionalidad. Si pensamos los países federales de la región, México, Brasil y Argentina, esto requería necesariamente pensar categorías como las capacidades estatales. ¿Qué significa? La distribución del poder al interior del Estado. ¿Cómo se organizaba esta estructura para dar cumplimiento a las obligaciones, sumado a los contextos presupuestarios y recursos financieros? Esto era claramente subvertir un orden dado de un mecanismo de informes sistemáticos que se daban a partir de cuestionarios. Era realmente un salto muy ambicioso pensar que además se cruzaba por 3 categorías transversales: igualdad y no discriminación, que son las categorías acceso a la justicia y acceso a la información, en el sentido también de establecer la obligación de producción de información, pero también de difusión. La siguiente, por favor. Esto terminaron estas tablas de Word que tenían distintas, bastante complejas para tomar, y pasamos a la siguiente. Y así el Protocolo de San Salvador, por Asamblea General de la OEA, aprueba 714 indicadores para los 8 derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador. Si comparan con MESEGBI, está mucho peor el seguimiento del Protocolo de San Salvador. Este es un guiño. MESEGBI concentramos mejor los indicadores. Vamos a la siguiente. Para estimular claramente en esta próxima ronda, el grupo de trabajo avanzó en definir fichas técnicas respecto a estos indicadores, un acompañamiento central. Hay un gran reconocimiento a las y los expertos que han transitado en este grupo de trabajo el Protocolo de San Salvador, porque sin presupuesto y con una enorme voluntad han llevado en esta definición de este proceso. La siguiente, por favor. Allí va a quedar disponible también, tenían ustedes el link para acceder a los informes. El Protocolo de San Salvador va por 3 rondas de informes con los indicadores en estas líneas. ¿Los estados han cumplido todos? No. Pero se avanzó claramente en una institucionalidad. Hoy sería imposible pensar un informe del Protocolo de San Salvador sin los indicadores. ¿Es perfectible? Es perfectible. ¿Son muchos indicadores? Son muchos indicadores. Pero lo que está permitiendo medir es la progresividad y no regresividad en función de este compromiso que los estados habían establecido desde el minuto 0 en todo el campo de los derechos humanos, que era avanzar hacia la satisfacción plena. Ese mismo mecanismo, y por una oportuna mirada del mecanismo de seguimiento de Belén do Pará, se estableció centralmente la voluntad por parte del MESEGBI y de las expertas en adoptar el mismo sistema. De manera, ya voy terminando, de manera precisamente de seguir la misma línea que tenía el primer mecanismo que adopta sistema de indicadores, avalado por la Asamblea General de la OEA, y entonces se definen los indicadores del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, y allí realmente la mirada de Natalia Gerardi fue central en esta mirada. ¿Cuál fue la línea? Había voluntad de las expertas. En este caso, a diferencia del Protocolo de San Salvador, no se comenzó de 0, sino ya había 2 rondas de informes. Y esto también permitió una legitimidad muy importante en el diseño de estos indicadores. Se necesitaba información, y esa información era precisa. Se necesitaba que los estados renueven sus encuestas de
violencia. Se necesitaba que los registros administrativos contemplaran más variables, desagregaran, interseccionalidad. Esto ya estaba instalado en la voluntad y pasamos a la siguiente. Se definen mucho menos ambicioso, pero más certero, 246 indicadores para el cumplimiento con las categorías transversal de recepción del derecho de contexto financiero. Y ese es el gran punto. Luz Patricia vive en cada una de las presentaciones que hace del mecanismo, muestra claramente los semáforos donde los indicadores nos muestran centralmente cómo los presupuestos decaen a un rojo intensísimo respecto a la falta de voluntad presupuestaria de los estados en términos de violencia. Y lo último que queda muy presente son las capacidades institucionales vinculadas en áreas como las áreas para garantizar la vida libre de violencias, donde esa distribución del poder queda muy claramente reflejada en los indicadores que presentan los estados. 2 puntos, la siguiente por favor. 2 puntos más en adelante, aquí está la información donde ustedes pueden encontrarla. Siguiente, por favor. Y vamos a los desafíos o cuáles fueron las lecciones aprendidas. Hoy tenemos dentro del sistema interamericano, y que está poco visible, pero sería importante apropiarnos mucho más, 3 mecanismos que han establecido el sistema de indicadores de progreso. Los informes con los sistemas de indicadores de progreso nos permiten no solamente a los mecanismos avanzar, y ojalá se avance, el MESECBI tiene y el CEBI tiene una experiencia importante en observaciones generales. El mecanismo del protocolo de San Salvador todavía no ha avanzado en esa línea, pero permite ver con claridad precisamente la respuesta que los estados están dando en cumplimiento de obligaciones. Ahora, la siguiente, con esta es la final. Estos indicadores también se adelantaron a la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ese principal consenso, el sistema interamericano lo puso en acto. Además, se demostró que es posible medir derechos, es posible medir el alcance de las obligaciones. Las herramientas estadísticas disponibles de los estados fueron aptas y son todavía aptas, necesitamos más información y también necesitamos adecuar la voluntad, y en el caso de los indicadores de acceso a la justicia es central en esa dirección. Entonces, para concluir, me parece que es una oportunidad realmente muy importante y no dejar pasar que todo esto construido a lo largo de 2 décadas, principalmente en el sistema interamericano, pero en alianza con el sistema de protección universal, avanzar centralmente en que los poderes judiciales, y allí la interpelación a ustedes como operadores judiciales o en las distintas funciones que cumplan dentro de esta línea, realmente afronten el desafío de construir sistemas de información que permitan retroalimentar estos indicadores, que sean permanentes, pero particularmente que permitan también una rendición de cuentas respecto a la actividad que se realiza dentro del Poder Judicial y dentro del cumplimiento de obligaciones para garantizar igualdad y no discriminación, cumplimiento de derechos económicos, sociales y culturales y particularmente una vida libre de violencia para mujeres, niñas e identidades sexuales diversas.